en tiempo de partir. Voy a poner aquí mi reloj y bueno, primero saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente y quiero mirar un poquito, no, ya. Se está viendo bien ahí, ¿cierto? Sí, se ve bien. Perfecto. Para estar seguro ahí que no tenía retorno. Bueno, vamos a hablar algunas cosas bastante generales. La ventilación mecánica es bastante compleja y hay que aprenderla y- in situ. Es muy difícil dar clases teóricas si tú no has enfrentado estos pacientes previamente. Vamos a hablar alguna serie de conceptos, como les digo, son brochazos. Necesariamente tenemos que hablar algo de la historia. Un concepto claro, la oxigenación y la ventilación, pese a que están muy ligadas, el pulmón es el encargado de oxigenar, pero por sí solo no se mueve, requiere algo que lo mueva, y esa es la ventilación, esa es la musculatura, y de eso vamos a hablar, y eso es fundamentalmente el soporte ventilatorio. Vamos a hablar de las indicaciones, algunos efectos adversos y a raíz de algunos casos el pronóstico de estos pacientes. Eh, Primero que nada, hace 500 años, llegar a los 10 años era muy difícil porque la mortalidad infantil por pestes, por diarrea era muy alta, habían desastres naturales, se moría de frío la gente también, y las guerras, ¿para qué decir? Entonces las expectativas de vida eran muy bajas y llegar a la adolescencia también las expectativas eran bastante escasa. Incluso a comienzos del siglo XX, nosotros tuvimos esta que vamos a hablar en algo, la epidemia de gripe española, que mató más personas que la Primera Guerra Mundial, que fue inmediatamente a continuación, ahí entre el 17 y el año 20, y causó una tremenda mortandad, y es la que hoy día llamamos influenza porcina, y vamos a hablar de algo. Pero lo más relevante fue probablemente en términos del desarrollo de la ventilación mecánica, eh, la epidemia de poliomielitis. La poliomielitis hoy día está erradicada con la vacunación, pero era un cuadro terrible porque afectaba a personas jóvenes y le comprometía la médula espinal y quedaban obviamente las musculaturas dañadas, y cuando tenías tu compromiso vulvar, simplemente desaparecía la musculatura ventilatoria y los pacientes morían prácticamente asfixiados sin poder toser. Y por eso este es un libro muy bonito, si tienen la posibilidad, es relativamente reciente, es de esta doctora, que es una doctora que trabaja en cuidado intensivo y que hizo una recopilación de antecedentes. Hay varias historias, pero esta es particularmente hermosa porque cuenta cómo se desarrolló este fantasma de otoño, de fantasma, porque era una enfermedad que los niños de repente comenzaban con una gripe, que podía ser una gripe, un resfrío común, pero empezaban con una paresia. Y eso sabíamos que era la poliomielitis, se estaba comprometiendo. No era una gripe, sino que era la poliomielitis, y los pacientes podían fallecer, los niños podían fallecer. Entonces fue muy fuerte una epidemia a comienzos de los 50, y la alternativa, como ustedes ven, esto es irreal, ¿ah? Nunca se llegó a este nivel, que son ventiladores que llamaban ventiladores de fierro, que metían al paciente y generaban presión negativa para tratar de imitar lo que hace la musculatura ventilatoria, que es generar presión negativa a nivel pleural, y eso facilita la ventilación. Entonces, en ese tiempo, en los años 50, había muy pocos anestesistas en Dinamarca, y
este hombre era joven, 30 años, venía llegando de Boston, donde había participado en experiencias de ventilación con presión positiva para facilitar la cirugía de tórax. La cirugía de tórax a comienzos del siglo XX era terra incógnita porque eh, al abrir el tórax se colapsaba, venía hipoxemia y los pacientes fallecían. Pero en ese tiempo se estaban desarrollando ya equipos para dar anestesia con presión positiva. Y este permitió eh, instalar estos mismos equipos que vemos aquí, un paciente que está con una traqueostomía y aquí está dando presión positiva a esta niña enferma de poliomielitis. Y ustedes ven aquí, estos son internos, residentes de medicina y que se fueron turnando en turnos de 8 horas. Cada 8 horas estos internos estaban ventilando al paciente igual que la respiración de uno, porque esto no compromete mucho el pulmón, es solamente la musculatura y el problema es que el paciente no puede toser y se ahoga en sus secreciones. Y al término del año, la mortalidad, que era sobre 90%, cayó a un 26%. La mayoría de los pacientes pudieron recuperarse y esto estrictamente es la única evidencia o la mejor evidencia tenemos de que la ventilación mecánica salva vidas. Hoy día ya no hay estudios, por ejemplo, y no sería ético a un paciente que tenga una falla respiratoria randomizarlo a no intubarlo versus ventilarlo. No tiene sentido, ¿te fijas? Así que en los 50, hace más de 70 años, nació la ventilación con presión positiva. Esto lo vamos a ver en toda la presentación, que es cómo funciona la ventilación y ustedes tienen un centro respiratorio a nivel del bulbo, a nivel del tronco cerebral que estimula la musculatura ventilatoria y permite que el pulmón inspire y expire en forma pasiva y con esto se realiza el intercambio de gases a nivel pulmonar, mejora la oxigenación y se lava el CO2 que está en equilibrio con la concentración de hidrogeniones, que es el estímulo principal que nosotros utilizamos, porque no caemos en hipoxia. La hipoxia es un estimulante, pero en condiciones normales no existe, porque tenemos buena oxigenación, de manera que es nuestro CO2, el equilibrio con el ácido, eh, el que genera la ventilación, de manera de mantener la homeostasis con un pH alrededor de 7,4 en todos nosotros. Cuando tenemos poliomielitis, lo que falla es la musculatura ventilatoria. El pulmón está sano. En cambio, cuando tenemos una neumonía, por ejemplo, una neumonía grave por influenza, por COVID, se afecta el pulmón y esto estimula el centro respiratorio junto a otros elementos, sea acidosis láctica, falla renal, y la musculatura ventilatoria empieza a aumentar y el paciente empieza a ventilar a 20, 30, 40 por minuto y esto en el tiempo es insostenible y el paciente cae en fatiga, entonces lo tenemos que apoyar antes que caiga en fatiga. Cuando cae en fatiga el paciente está en muy malas condiciones. También hay otras formas, por ejemplo, si uno tiene un stroke o un trauma cerebral y cae en coma, también se puede comprometer la ventilación sin que el pulmón se afecte. Entonces, estas son diferentes formas de pacientes por las cuales pueden requerir soporte ventilatorio. Pero la que estamos hablando de la poliomielitis es una forma en que el pulmón está sano. Entonces, la fuerza generada por los músculos ventilatorios que genera la presión negativa a nivel pleural y facilita la entrada de aire se ve alterada. Lo que hace el ventilador es reemplazar la musculatura. Eso es básicamente, y la fuerza la genera el ventilador y permite la entrada de aire y la expiración nuevamente es pasiva. Y así nacieron los primeros ventiladores en la década del 50. La idea era reemplazar a los alumnos, a los internos, a los residentes, a la mano de obra y
fueron sistemas bastante primitivos, prácticamente un fuelle, un bombín, eran sistemas neumáticos eh, que estaban, se comprimían a flujo continuo y a medida que yo estaba inflando el pulmón, subía la presión, llegamos a una presión establecida alrededor de 20, 25 centímetros de agua, caía y se desarrollaba la expiración. El ciclo ventilatorio es la suma del tiempo inspiratorio más el expiratorio y así se repetía. Y esta fue la ventilación que se ocupó mucho en la década del 50, 60 y después fueron reemplazados por otros ventiladores que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, estas son las curvas que hoy en día nos dan toda la información de la mecánica del pulmón, la presión, el flujo y el área bajo la curva de flujo es el volumen corriente y la relación entre presión y volumen es la distensibilidad del pulmón. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante sin entrar en cosas muy complejas. De manera que en la falla ventilatoria primaria lo que falla es la musculatura ventilatoria. Vale decir, hay una disminución de la capacidad de generar volumen, de la capacidad de toser, patología neuromuscular, patología neurológica, drogas depresoras, la anestesia. Por eso la anestesia requiere soporte ventilatorio. Cuando usted induce una anestesia con opioides, con hipnóticos, el paciente entra en apnea y tengo que reemplazar la ventilación. Y el pulmón está razonablemente sano. Existe otra forma también de falla ventilatoria primaria que es, pero que ahí ya el pulmón está dañado, que es un aumento del espacio muerto en los pacientes tabáquicos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esos pacientes son bastante más complejos, obviamente ahí el pulmón no está sano, pero lo común que tienen ellos es que la indicación de soporte ventilatorio no está dado tanto por la oxigenación, sino que por la acidosis, porque son incapaces de mantener un CO2 adecuado y los pacientes se van acidificando y la acidosis clínicamente se traduce en un compromiso de conciencia. Entonces, después de esto fue una cosa increíble y empezaron a nacer las unidades de pacientes críticos. Peter Safar, que falleció a comienzos de este siglo, es uno de los padres de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, la idea era de que este ventilador permitía que el paciente se recuperara y las indicaciones empezaron a expandirse. Pacientes con otras formas de neumonía, pacientes con falla respiratoria posoperatoria, empezaron a expandirse las indicaciones quirúrgicas, pacientes más críticos, y así nació la medicina intensiva y nosotros entramos, mi generación, entre los 80 y 90 en las unidades de cuidados intensivos, hablando estas palabras de distrés, shock séptico, hipertensión intracraneana, que realmente nos deslumbraban. Y en esto ya nacían las primeras sociedades de medicina intensiva a nivel mundial y aquí en Chile en el año 1982. Junto a esto, a fines de los 50, comienzo de los 60, entran en clínica los primeros equipos de gases arteriales, tal cual como lo conocemos ahora, que miden básicamente tres elementos: oxígeno, CO2 y pH. Todo lo demás es calculado. La saturación, el bicarbonato, no lo mide directamente estos equipos, sino que estas son las variables originales. Juguete nuevo, hay que aplicarlo en clínica y estos fueron estudios que se hicieron a comienzos de los 60 y que controlaban gases arteriales en un paciente sometido a gran cirugía bajo bloqueo neuromuscular. Y ustedes ven que la ventilación se puede mantener con estos ventiladores, lo mismo que el pH, pero la oxigenación cae. Y esto ocurre porque se van produciendo atelectasias. Como hay un fenómeno inflamatorio en curso durante la cirugía, se altera la permeabilidad, le ponemos fluido, se van congestionando, el paciente no respira profundo y se van generando estas atelectasias que hacen que el paciente requiera posteriormente soporte ventilatorio. ¿Cómo prevenir esto? Duplicando el volumen corriente, suspirando al paciente.
y aparecieron diferentes técnicas, pero el estándar que se generó fue duplicar el volumen corriente en la anestesia. Nosotros respiramos habitualmente entre 7 y 5 a 7 ml por kilo. Por lo tanto, entre 300 y 500 ml, eso es nuestro volumen corriente que respiramos 12, 14 veces por minuto. Entonces, para ir a pabellón, ocupábamos volúmenes corrientes más elevados, 10 a 15 ml, 800 ml, con frecuencias bajas. Aquí aparecen también los ventiladores de volumen, que son una forma de pistón que independiente de las presiones de vía aérea, si yo quiero administrar 800 ml, voy a administrar este volumen y las presiones da lo mismo que sean de 30, 50, 80 centímetros de agua. El volumen se administra. Y fue la época en que apareció el distrés, el año 67. Antes no existía porque los pacientes fallecían en falla respiratoria. Ahora tengo una máquina que permite sostener la ventilación. Y aparecen estos elementos de infiltrados difusos bilaterales en pacientes que previamente no tenían patología cardiopulmonar. Entonces hablaron de distrés respiratorio un poco simulando lo que ocurría en el neonato que tiene el síndrome de distrés respiratorio por falta de surfactante, que no es el caso del paciente del distrés, son otros los mecanismos. Entonces, cuando nosotros estamos en este tiempo, como una máquina que hacía bien iba a hacer mal. Esto del daño inducido por el ventilador, si el ventilador salva vidas y se nos confundía la toxicidad del oxígeno, el uso de PIP, que comenzaba, esto es una válvula, una válvula expiratoria que permite que en la expiración la presión no caiga a cero y vamos a ver cómo abre eso el pulmón. Y este es un estudio clásico que lo vamos a ver a continuación sobre el daño inducido por la ventilación mecánica. Y en eso entra también la informática. Y eso cambió la práctica de la medicina, particularmente las imágenes, tomografía, posteriormente resonancia y también una serie de otros elementos, endoscopía, accesos endovasculares que realmente revolucionaron la medicina entre los años 70 y 2000. Y esto nació el concepto básico en los pacientes con falla respiratoria y probablemente lo conversaron el otro día con el doctor Retamal, el concepto del pulmón de niño, que en el fondo cuando yo veía la radiografía, estos exudados algodonosos, y al paciente le ponía un volumen corriente normal, 500 ml, en un sujeto normal, las presiones meseta deben llegar a 12, 15 centímetros de agua. A este paciente que tenía esto infiltrado, ese mismo volumen generaba presiones de 25, 30 centímetros de agua. Por lo tanto, la distensibilidad está disminuida. Era un problema de un compromiso homogéneo, difuso del pulmón. Pero la tomografía me mostró que habían zonas de pulmón relativamente normal y otras zonas que estaban enfermas. Por lo tanto, lo que tenía era menos superficie disponible para el intercambio. Entonces, en un sujeto normal, yo le pongo un volumen corriente de 5, 6, 7 ml por kilo y a un paciente con distrés que tiene menos pulmón, le duplico el volumen corriente de lo que yo había aprendido de anestesia para prevenir las atelectasias. Entonces estoy aumentando el daño del pulmón y aparece un estudio en el año 90 que muestra si tengo un pulmón más pequeño, debo bajar el volumen corriente. Y los pacientes empezaron a sobrevivir. Y esto gatilló una serie de estudios que culminó a comienzos de este siglo, el año 2000, eh, con este estudio que fue señero en la práctica de la medicina intensiva, que muestra que el uso de 6 ml de acuerdo al peso ideal del paciente disminuye la mortalidad prácticamente en un 20-25% versus el uso de volúmenes corrientes relativamente más grandes y esto genera el estándar de la ventilación moderna. No es que 6 sea el estándar, podemos ventilar con 8, pero 12 ciertamente es dañino. Ahora, ¿por qué se produce
Es básicamente un problema mecánico. Este es el estudio que les mostraba previamente, un estudio en roedores, en que ustedes ven que el uso de altas presiones en la vía aérea por cierta cantidad de tiempo, en este caso 45 centímetros de agua, genera algo igual a un edema pulmonar, pero esta vez por alteración de permeabilidad, no por falla cardíaca. Y esto en algo es prevenido por el uso de PIP. Y esto era lo que observamos, por ejemplo, durante la influenza porcina. Esto es una radiografía del año 2009 en que vemos un paciente que nos trasladaron después de una semana de estar ventilándolos con volúmenes corrientes, como ventilábamos en los años 80, 90, con 800 ml, en que uno buscaba normalizar el CO2. Hoy día sabemos que el CO2 es secundario. Uno tiene que proteger el pulmón de las fuerzas mecánicas del soporte ventilatorio. Y estas imágenes también la vieron. Esto reproducimos en un estudio, perdón, el, el año 2010, por ahí. Estos son pacientes con influenza porcina, en que ustedes ven cómo con el uso de altos volúmenes corrientes el pulmón se está abriendo más. En cambio, con bajo volumen corriente, el pulmón está como más estable. No hay apertura y cierre de unidades alveolares. Fíjense en la base derecha, cómo se está abriendo permanentemente acá. Y este es el problema. El exceso de volumen corriente va a producir mayor presión transpulmonar, que es la fuerza que mueve el pulmón, y una mayor elongación de este, y en forma heterogénea. Hay zonas que se mueven pocas, las zonas que se están eh, condensadas, pero las zonas sanas se van a elongar en forma suprafisiológica y van a producir una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas y es como echarle benzina al fuego. Por eso hoy en día tratamos de disminuir las presiones y los volúmenes sobre la vía aérea. Ahora, en la actualidad, si nosotros consideramos que lo más importante obviamente es la patología de base. Paciente que llega con una neumonía por neumococo, lo más importante va a ser darle el antibiótico. ¿Qué tan importante es el daño inducido por la ventilación mecánica? Esto es una impresión personal. Yo creo que es menor, porque hoy en día ya nos preocupamos de usar bajo volumen corriente y bajas presiones. Todos los jóvenes que llegan hacer la residencia con nosotros en medicina intensiva ya tienen esta noción de que al paciente hay que ventilarlo con 6 a 8 ml por kilo. Hace 30 años el estándar era 10 a 15. De manera que hay cosas mucho más importantes, por ejemplo, la selección de PIP. Esto es cuánto PIP, cuánta presión positiva, porque tiene la presión intratorácica, están en el tórax está pulmón y corazón. Si yo aumento la presión intratorácica, abro el pulmón, puedo colapsar el corazón y puedo colapsar también los vasos pulmonares, generar un cor pulmonar. Entonces me parece que esos son problemas hoy en día mucho más prevalentes y mucho más es el tema de la infección que tiene una directa relación con la sedación. De manera que hoy en día ventilamos con volúmenes corrientes más bajos, tratamos de sedar menos o despertar más, como ustedes lo quieran ver, de manera que el paciente mantenga cierta actividad ventilatoria, no esté totalmente sedado, bloqueado. Tratamos cuanto antes de sacar la sedación y con un nivel adecuado de PIB, de manera de proteger la función cardíaca y en este sentido el uso de la ecocardiografía es una tremenda ayuda en la monitorización de estos pacientes. Y en esto estábamos cuando nos llegó el año 2009 la fiebre porcina. Esta variante de la influenza H1N1, esta cepa, había aparecido el año 1918, 100 años atrás, 90 años atrás. Se había apagado, apareció en la década del 50. De manera que las personas que en ese momento tenían sobre 60 años habían estado expuestos, tenían anticuerpos, entonces afectó a gente joven, gente de 20, 30, 40 años,
y fue bastante dura, no tanto como el COVID. Y este es un caso, por ejemplo, que tuvimos en ese tiempo. ¿Ah? Un joven de 34 años, era técnico de enfermería, sin otros antecedentes mórbidos y que consultó en un hospital regional en el sur, eh, con compromiso del Estado general, un cuadro de influenza clásico, comenzaron sus antibióticos, lo ventilaron y a poco andar, fíjense ustedes la gasometría, esto al llegar con nosotros, una PaO2 de 63 con FiO2 de 85, o sea, una PAFI bajo 100, 74. Esto es una hipoxemia severa. ¿Y qué hacemos acá? Fuimos a escáner, una vez que ya lo teníamos ventilado. Esta es la imagen. Fíjese usted las condensaciones que tiene el paciente mayormente en las zonas dependientes. Y esto es el baby lung, esto es lo que tiene de pulmón. Entonces, a este paciente, si ustedes le ponen 800 ml de volumen corriente, van a destruir lo poco de pulmón sano que tienen. ¿Y por qué se mueren? Por shunt, alteraciones de la ventilación-perfusión. Este es un pintor, Egon Schiele, que falleció el año 18 a los 30 años. eh, Probablemente debe haber tenido esta misma imagen. Si ustedes tienen un shunt cercano al 30%, es imposible saturar sobre 90. ¿Por qué? Porque la sangre que entra desaturada al shunt, no hay aire ahí, por lo tanto pasa de largo. La saturación al salir es de 50%. Y este sector, ustedes lo tienen confiado 100%, sale la sangre súper saturada, pero no alcanza al salir al lado arterial a tener una eh, saturación sobre 90. Entonces, ¿cómo trabajar? Hay un par de cosas. Uno es el uso de PIP. Este es el efecto PIP. A este paciente hicimos, estos son estudios que tenemos en el pasado, que describimos cómo evaluar la reclutabilidad, conjunto con un grupo italiano. Y ustedes ven aquí 5 centímetros de agua y esto es una maniobra de reclutamiento, que en el fondo es lograr suspiro para llegar a capacidad pulmonar total. Y vemos una apertura espectacular. Este paciente entonces yo lo manejo con altos niveles de PIB. El problema es que la reclutabilidad, vale decir, cuánto se abre con la presión positiva, es muy variable de paciente a paciente. Y tenemos otras herramientas para evaluarlo porque bajar a escáner significa irradiación, es complejo, así que esto fue por fines de investigación, pero claramente este paciente tengo que manejarlo con niveles altos de PIB. Y como les digo, el mejor nivel de PIB varía de paciente a paciente. Para el pulmón, idealmente poner a todos los pacientes 20 centímetros de agua de PIB y lo voy a mantener el pulmón bien abierto. El problema, el que sufre es el corazón. De manera que tengo que optimizar el mejor nivel de PIB de manera que me asegure una adecuada oxigenación sin comprometer la función cardíaca. Niveles bajos y moderados de PIB en general son satisfactorios tanto para el pulmón como también para la función cardíaca. En cuanto a los modos, yo habitualmente cuando están en la fase aguda prefiero el volumen corriente mantenerlo estable, porque con eso tengo un mejor control de la presión transpulmonar, que es el efector de la elongación del parénquima pulmonar. Además, aquí yo tengo las curvas que les mostré, presión y flujo, son las dos principales. El volumen corriente es el área bajo la curva de flujo, de manera que uno pudiera eliminar perfectamente, basta con mirar las curvas de flujo, pero yo con esto puedo medir mecánica, puedo medir resistencia, si hay broncoespasmo, puedo medir cuál es la distensibilidad del pulmón, si tiene una distensibilidad normal o si está disminuida en el caso de una fibrosis o una condensación masiva del parénquima pulmonar. Y esto me permite dar una mejor protección del pulmón, como les digo, evaluar la mecánica, evaluar la reclutabilidad, guiar la terapia y facilita el control del volumen minuto, que es el principal efector del daño inducido por la ventilación mecánica. Y esto obviamente a sedación profunda. Y en la medida que voy despertando,
voy permitiendo, el paciente va mejorando, lo voy despertando, saco el bloqueo, saco los sedantes en infusión, voy usando más bolos, antipsicóticos, y esta es la ventilación controlada por presión en la cual lo fundamental es liberar el flujo. Y cambian un poco las curvas, ¿se fijan? Eso es una cosa ya más de su especialidad, pero ya cuando el paciente está despierto, yo me paso a las fases finales de la ventilación, que es la presión de soporte, que es el modo en el cual yo estoy ya listo para sacar el paciente. Y aquí vemos al paciente en la fase aguda. Les decía, las dos herramientas más potentes para frente a la hipoxemia grave son, uno, el uso de PIP, y dos, el prono. Y de esto vamos a hablar en un momento más, pero esta es otra evidencia que la ventilación mecánica salva vidas, porque la influenza porcina que tuvimos en el 2009, la mortandad fue baja versus la que hubo 100 años atrás durante la gripe porcina, en que murieron 20, 50 millones de enfermos a nivel mundial, que obviamente no tenemos estadísticas ciertas de esa pandemia. Esta es la falla ventilatoria secundaria, hipoxémica, en el cual nosotros tenemos un daño en el pulmón inicialmente, tenemos buena fuerza muscular, eh, el diafragma está sanito, entonces aumenta la demanda y yo empiezo a aumentar mi ventilación, la hipoxemia puede ser, pero llega un momento en que la musculatura se fatiga. Lo mismo ustedes, si yo los hago correr de aquí, de sus casas, van a correr a la esquina, van a poder ir corriendo perfectamente. Pero si los mando corriendo a Concepción, probablemente en el camino se van a agotar. Eso es lo que pasa un paciente que está respirando a 40 por minuto. Y eso es aumento de demanda y son las principales causas, yo les diría, de falla respiratoria, que son las neumonías en invierno, trauma pulmonar, en fin. Y todas las causas que ustedes quieran de falla respiratoria postoperatoria también, en que tenemos un pulmón inicialmente dañado. No necesariamente podemos, tenemos que ventilar al paciente. Cuando tenemos una falla respiratoria aguda, la ventilación mecánica es parte del manejo sintomático. Tú tienes que hacer un diagnóstico certero de qué es lo que tiene el paciente, de manera de darle, si es necesario, el antibiótico o cirugía, o si tiene una insuficiencia cardíaca, vasodilatadores y diuréticos, etcétera. Y el manejo sintomático puede ser con cánula nasal de alto flujo, con ventilación no invasiva, le podemos agregar posición prono y podemos ir jugando, cambiando, pero cuando ya se nos hace inmanejable, finalmente hay que llegar a lo que es la ventilación mecánica invasiva, y las indicaciones tienen que ver no tanto con la PAFI o con los gases arteriales, sino que fundamentalmente en la falla ventilatoria primaria, como les decía, con la acidosis, el compromiso de conciencia, y en la falla ventilatoria secundaria durante una neumonía con aumento del trabajo ventilatorio, frecuencia cardíaca, uso de musculatura accesoria, los pacientes cuando ya se empiezan a comprometer, se empiezan empiezan a hacer un delirio, se desorientan, se agitan, esa es indicación de intubación traqueal. Así que en este caso, en que nosotros tenemos un aumento de la musculatura, tenemos dos elementos. Uno, el soporte ventilatorio, y el otro es el soporte en la oxigenación. Entonces, la ventilación la sostenemos con el volumen corriente, con los ciclos cada cierto tiempo, 20, 24 por minuto, la oxigenación con el uso de PIP y con el posicionamiento del paciente. Y aquí nos llegó el COVID. El COVID fue un desastre. Tuvimos que cancelar cirugía electiva, abrir unidades, cerramos pabellones para ventilar en el sexto piso de nuestro hospital. Hay cuatro grandes pabellones, en cada pabellón teníamos dos pacientes ventilados. Fue brutal. Triplicamos las camas de cuidado intensivo que había en el país. Exalumnos nuestros aparecían en la televisión, en fin. La medicina intensiva cobró un rol importante, y esto era una enfermedad nueva que tenía características distintas,
eh, que tenía un alto potencial trombótico, alta posibilidad de organización, por lo tanto podíamos modularlas con esteroides. Y aquí esto eran las tenían habitualmente un largo tiempo de evolución, pero tenían un potencial de recuperación estos pacientes. Y aquí les voy a contar un caso, digamos, que nos llegó hace 4 o 5 años, este paciente, un paciente joven, nuevamente, 32 años. Él ya venía con la historia de la falla respiratoria y del COVID, perdón, y llegó a otro centro y empezó a agravarse y nos lo trasladaron y a poco andar, nuevamente falla respiratoria catastrófica, lo tuvimos que intubar y esta es la gasometría, una PAFI de 67 con un CO2 de 55, no nos pone muy nervioso, pero lo terrible es las imágenes y la oxigenación. Entonces, aquí está el paciente, esto es el prono. El prono es una medida y este es un estudio que estamos haciendo en ese tiempo. Ustedes ven aquí, aquí estamos midiendo presiones transpulmonares, instalando un catéter esofágico que no lo hacemos de rutina. Aquí está el ventilador, ustedes ven las curvas de presión, flujo y volumen, el monitor. Este es un impedanciómetro por tomografía que podemos ver el pulmón, cómo se está moviendo ciclo a ciclo, las infusiones, en fin, y este es el paciente en cuestión. Y el prono, hay un estudio en este momento que en pacientes que tienen una PAFI bajo 150, el uso de prono precoz por largos periodos de tiempo, más de 16 horas al día o como nosotros hacemos ahora, continuo por 48 horas antes de supinarlo, eh, disminuye la mortalidad prácticamente a la mitad en los pacientes con hipoxemia grave. El prono tiene un efecto sobre la oxigenación porque las zonas dependientes son las que tienen mayor ventilación y mayor perfusión y son las zonas que se bloquean. Por lo tanto, tenemos perfusión sin ventilación. Al supinar se invierte el efecto, mejora la oxigenación en forma dramática y además homogeneiza la fuerza de, del rigor de la ventilación. Fíjense, estas son las cifras nuestras en que tenemos prácticamente el 70% de los pacientes requirieron prono durante la fase aguda de su enfermedad, pacientes que requirieron reemplazo renal, un alto porcentaje de traqueostomía, pero la mortalidad fue menor o cercana al 30%. Y esta es una de las mejores cifras a nivel mundial. Probablemente los pacientes que fallecen son pacientes más añosos, que tienen más comorbilidades, muchos de ellos inmunocomprometidos, pero en un paciente sano, joven, la mortalidad puede ser inferior al 10% en este contexto. Y este paciente, ustedes ven, 15 días después, en que estábamos pensando en meterlo a circulación extracorpórea, sobrevive. Entonces, resumiendo un poco, estos son los objetivos de nuestra ventilación mecánica. ¿Ah? Ustedes vieron aquí todo lo que hacemos, este es el ciclo ventilatorio, y nosotros con el soporte ventilatorio lo que queremos es disminuir el trabajo ventilatorio en términos de PIB y prono para mejorar el intercambio y siempre no hacer daño, que es uno de los principios éticos básicos de nuestra práctica en las unidades de cuidado intensivo, porque nuestras terapias son peligrosas. Entonces, con estos tres elementos nosotros tenemos los objetivos y las metas, por lo tanto. Intercambio de gases, saturación sobre 90% o PaO2 sobre 55. En términos de ventilación, mantener un pH adecuado. Y esto se logra con volumen corriente 6-8 ml y la frecuencia respiratoria de manera de obtener un pH. Siempre es un problema también cuando el paciente tiene además una acidosis metabólica. Y en términos de daño, tratar de mantener driving pressure, que es la presión que se correlaciona con el volumen, que se correlaciona con la elongación, con la presión transpulmonar, idealmente bajo 15 centímetros de agua
y presiones meseta bajo 30 centímetros de agua. Yo me acuerdo en los años 90, cuántos pacientes, mesetas de 40 centímetros de agua que nosotros registrábamos, pero no interveníamos. Si el paciente logra estas mesetas, estas metas, el paciente en general tiene un buen outcome. El problema es cuando, pese a todo esto, el paciente persiste con PAFI bajo 150, niveles más elevados de PIB, y no logramos la meta. Esos son pacientes que van a requerir necesariamente posición prono y bloqueo neuromuscular. Y yo creo que esto es lo que le cambió un poco, eh, bueno, junto con un mejor uso de PIB, menores volúmenes corrientes, pero la posición prono y el bloqueo neuromuscular en la fase aguda le cambió un poco el pelo a lo que es la falla respiratoria grave hipoxémica, porque la gran mayoría de los pacientes revierten y pueden salir posteriormente, supinar y comenzar con el proceso del despertar. El ECMO es instalar cánulas en el sistema venoso que sacan un 20-25% del débito cardíaco, o sea, sacan 1 o 2 litros por minuto, lo pasan por un oxigenador y nos sirvió mucho durante la pandemia para rescatar pacientes. Aquí tenemos esto en el sexto piso, lo que hoy es ahora la recuperación cardiovascular, donde concentramos los pacientes. Y aquí ustedes tienen, perdón, aquí tienen ustedes, fíjense cómo están los pacientes. Todo esto están con ECMO. Estos son los circuitos de ECMO que ustedes están viendo a los pies de la cama, los cuales sacan la sangre venosa y la introducen en la aurícula derecha, prácticamente oxigenada 100%, y esto le aumenta el transporte de oxígeno en un 20-25% y permite salir de hipoxemia refractaria. El problema es que estos en su centro no tenían el dominio y esto facilitó la traía de nuestros pacientes, pero el ECMO no es la panacea. El ECMO todavía tiene una mortalidad alta y la reservamos solamente a los pacientes con hipoxemia más refractaria. No les voy a hacer una lista de conclusiones porque es lo mismo que le puse en la hoja de ruta. Lo importante es ver qué viene. Nosotros en los 90 primero veíamos outcomes fisiológicos, la PAFI, niveles de mediadores proinflamatorias, la precarga. Hoy día estamos viendo el outcome clínico, la mortalidad en UCI, la mortalidad a 90 días, calidad de vida, reintegración. Los años que vienen son complejos. Hemos tenido los últimos, el mundo está complejo y yo creo que hay que tenemos que trabajar en otras cosas. La profesionalización de nuestras actividades, la humanización. Tenemos que ser más eficientes, tratar con lo poco que tenemos, hacer mejores cosas y no despilfarrar porque somos un país con recursos limitados y yo creo que ahí tenemos que influir también en políticas públicas. Así que, sin más, le agradezco la atención y junto con todo el equipo que trabajamos, esto es una muestra nomás, pero son muchos más los que estamos, eh, estoy disponible para las preguntas que tengan. Súper, Jóvenes, muchas perdón, gracias. fue algo largo, pero en fin, Muchas gracias, doctor, por su clase. Ahora tenemos un gracias. espacio reservado para preguntas del público que no nos puedan hacer llegar. De hecho, ya tenemos la primera de Francisco Martínez. Dice, Doc, ¿qué bibliografía sugiere para introducirnos en ventilación mecánica? ¿Qué bibliografía? Sí, Oh, hoy en día hay tanta información, fíjate que la pregunta te la respondo, espero que de aquí a un mes tengamos nuestro texto de ventilación mecánica en que es un resumen. Yo les voy a dejar también algunos datos, un blog que tenemos donde hay algunos conceptos básicos de soporte ventilatorio, eh, pero espero, como te dije, al que le interese en 1 o 2 meses más, tener listo el libro de ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria y ventilación mecánica, así se va a llamar el libro, y que editamos con Jaime Retamal, Alejandro Brun
y el doctor Orlando Díaz, que también es de mi generación. Súper. Sí, aquí llegó otra pregunta de Max Esteban Ibarra. Algo larga, así que me voy a demorar un poco en leerla. No hay problema. En un paciente con TEP de riesgo categoría E o D, con componente R agregado, que requiere ventilación mecánica, ¿qué objetivos ventilatorios intentaría priorizar para minimizar el deterioro del ventrículo derecho y cómo individualizaría la ventilación con ese paciente considerando los efectos de la presión positiva sobre la precarga y la poscarga del ventrículo derecho? ¿Cómo se podía guiar la terapia ventilatoria en estos pacientes con el fin de prevenir la progresión hacia insuficiencia ventricular derecha y choque obstructivo mientras la anticoagulación hace la pega? La anticoagulación y la trombolisis. También, sí. Oye, es una pregunta, realmente gracias por la pregunta, porque es súper complejo, digamos. Los pacientes con tromboembolismo pulmonar hasta el día de hoy no es muy claro cuál es el mecanismo de hipoxemia, ¿te fijas? Porque eh, tú tienes fundamentalmente ahí espacio muerto, aumento del espacio muerto. Entonces, uno siempre lo que quiere es bajar las presiones de vía aérea. Bajar. No son pacientes que tengan un distrés, que tengan congestión, así que en general no requieren niveles muy altos de PIB. Pero, y por eso tratar de no ventilarlo. Pero si el paciente cae en soporte ventilatorio, siempre usar volúmenes corrientes 6 a 8 ml por kilo y niveles relativamente bajos de PIB. Y lo que tienes tú que guiarte ahí, las metas son las mismas, ¿ah? En el fondo de una oxigenación sobre 90% de saturación, un pH sobre 720, 725 y no subir las presiones muy altas. Pero ahí lo que te puede ayudar mucho es estar de la mano con el eco. Entonces, tú tratas de hacer una forma de hipoventilación, ¿te fijas? No obsesionarse mucho con el uso de PIB. PIB muy altos claramente van a hacer colapsar el ventrículo, que ya viene medio dañado. Entonces, tú ventilas de esa forma. El paciente, después hay dos cosas. Uno, patología de base. Por lo tanto, ver si el paciente se va a beneficiar de ir al angiógrafo para que le haga una trombolisis. Y dos, eventualmente, si hay un colapso mayor, tratar de sacar la presión positiva con un ECMO veno-arterial. ECMO veno-arterial en ese caso, porque el ECMO para la falla respiratoria en general es veno-venoso. Saca sangre y la oxigena. El veno-arterial saca la sangre venosa y la introduce en el sistema arterial, dando también soporte cardíaco, digamos, te mejora el flujo, la presión arterial. Entonces, en esos casos, resumen, uno, patología de base, trombolizar si es necesario. Dos, usar bajos niveles de PIB y estar controlando con el ecocardiograma el ventrículo derecho. Y tres, ECMO arterial, que es la alternativa. Pero son pacientes graves, muy graves. Súper, gracias doctor. Ahora hay otra pregunta de Fernanda. Dice, hola, ¿cuándo se considera que el paciente ya no está respondiendo a la terapia y se debe comenzar a pensar en que es candidato a ECMO? Ah, buena pregunta. Las indicaciones de ECMO, tú tienes que plantearlas una vez que has hecho todas las terapias. Esto significa ventilación con bajo volumen corriente. No hay que tender a, si yo tengo un PIB de 10, ventilo con 500 ml, voy a tener cierta oxigenación. Si ventilo con 800 ml, el volumen corriente también es una maniobra de reclutamiento, por lo tanto voy a tener mejor oxigenación, pero puedo dañar más. Entonces, no hay que tentarse. Primero, volumen corriente 6 a 8 ml, manteniendo las metas de presión meseta bajo 30, driving pressure bajo 15. Eh, un PIB elevado, habitualmente esos pacientes, si tienen un pulmón muy blanco, 12, 14, 16, 18, y uno va evaluando la reclutabilidad con la mecánica. Tercero,
Prono, obligado, obligado. Siempre un paciente va a tener mejor oxigenación en prono. Lo que pasa es que si el paciente tiene una falla respiratoria leve, no lo voy a pronar porque es más complejo despertarlo. Pero en esos casos el paciente tiene que estar en prono y ahí darse un tiempo de 24 horas para ver la respuesta. El problema es que muchas veces perdemos la paciencia si el paciente se mantiene con una PAFI bajo 100 por 6 horas o bajo 60 por 2 horas, entramos rápidamente en ECMO. Pero estrictamente un paciente con una PAFI de 100 no está en hipoxemia, no está en hipoxia tisular, digo. Tiene una PaO2 de 60 con FIO de 0,6. Eso te da una PAFI de 100. El paciente mantiene un buen transporte de oxígeno, pero nos ponemos nerviosos. La PAFI de 100 te dice que el paciente tiene un trastorno de oxigenación grave. No es que el paciente esté en hipoxia tisular. Cuando tú entras en ECMO, presupones una mortalidad de ese paciente 50% para arriba. Y cuando entras a ECMO, a ese paciente la mortalidad sigue siendo alrededor de 50% y la puedes modificar a 40%. No es un cambio brutal. No es un por eso requiere además canulación de grandes vasos, eh, anticoagulación. Es una terapia atractiva, pero es una terapia muy mórbida, de alto costo. Puedes tener hemorragias cerebrales como complicaciones, de manera que no es la panacea. ¿Mm? Súper, muchas gracias, doctor. Creo que esas son las preguntas. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y cooperación. ¿Estamos? Sí, creo que no hay más preguntas. No Ya sé pues. si... Muchas gracias a usted. Oye, también esta mañana yo les voy a dejar la presentación, les voy a dar algunas bibliografías básicas, no todas las que están en la presentación, así que muy bien. Y cualquier cosa, nos vemos en las unidades de cuidado intensivo, ahí estamos todo el tiempo. Súper, muchas gracias, doctor. Que le vaya Gracias bien. a usted, ¿ah? Que les vaya Ya, bonito. ya, ya. Y unos anuncios para los estudiantes sobre el calendario. La próxima semana estaba contemplada la clase de pseudoanalgesia para el jueves, pero por logística y temas de horario del docente, se nos pidió cambiarla y se va a realizar este martes a las 6 de la tarde. Así que el martes también serían tres clases ese día, quedando solo una clase el jueves. Igual esta información se va a pasar más de manera más formal mediante correo electrónico el lunes y en las publicaciones con el calendario semanal de Instagram. Así que eso, para que estén al tanto desde ya. Eso, con esto concluimos el tercer día de la jornada y gracias a las 418 personas que siguen conectadas. Nos vemos.